o a todos los que nos están escuchando. Yo soy Crisanto Bello, pues soy el presidente de Cefar Universal. Hoy pues tengo el gusto de estar acompañado pues tanto con Belkis como con Abel, que son dos de nuestros abogados, Belkis en Roma y Abel en España. Y vamos a hablar hoy un poco sobre cómo obtener la nacionalidad italiana a través de la vía judicial. Esa es una de nuestras especialidades en Cefar. Y hemos tenido mucho éxito y muy rápido hemos obtenido pues, nacionalidades italianas para descendientes de italianos. Que no solamente los descendientes de italianos pueden solicitar la nacionalidad italiana, también los cónyuges. Y sobre todo, una cosa que a mí me parece increíble, bueno, primero que nada, pues explicar un poco que en nuestros países de Latinoamérica hay muchísima inmigración italiana. Comenzando, bueno, por Brasil, que probablemente es el que tenga la mayor cantidad de migrantes italianos en Latinoamérica. Bueno, sin contar la cantidad de descendientes italianos que hay en Estados Unidos, en Venezuela, en México. Y todos estos descendientes de italianos en Argentina, y todos estos descendientes de italianos pueden solicitar su nacionalidad italiana, siempre y cuando pues, el antepasado italiano haya fallecido en la década de 1860. Y no importa si haya sido un hombre o una mujer. Esto es así, Belkis. ¿Por qué no nos cuentas cómo es esto? Porque muchas veces yo me consigo con personas que me dicen, no, yo lamentablemente no puedo solicitar mi nacionalidad italiana porque mi bisabuela es la que era italiana y cuando viene por línea de mujer, a mí no me toca. ¿Esto es verdad o no es así? Y bueno, ante todo aprovecho la introducción para saludar a todos, para darles la bienvenida, para saludar a mi colega Abel, que está en España, y gracias, Crisanto, otra vez por esta oportunidad para un poco aproximarnos a este tema súper interesante, que justamente tiene tanto interés porque la vía judicial, que para el reconocimiento de la ciudadanía italiana constituye uno de las herramientas más interesantes para tener acceso a un pasaporte europeo. Efectivamente, como decía, sí, es posible a través de esta vía materna obtener este reconocimiento de la ciudadanía italiana. Inicialmente, durante una época importantísima de migración italiana hacia Latinoamérica y de exposición a todo nivel de la cultura italiana en el mundo, como fue al final del siglo XIX, la normativa no preveía que la transmisión se pudiera hacer por vía materna. Esto cambió en el año 1948, de manera tal que justo a partir de allí es que las personas han podido un poco reconstruir este hilo filiatorio para obtener el reconocimiento, quedando entonces la vía judicial como la vía única para obtener este reconocimiento si procedes de un antepasado de línea materna. Yo les comento esto siempre a casi todo el mundo que se interesa por este tema, porque hubo un grupo también de mujeres que se casaron con personas de Brasil cuando emigraron todas las familias, que perdieron su ciudadanía italiana de origen solo por el hecho de haberse casado también con una persona que no era italiana. Estas personas, estos descendientes de estas mujeres también en este momento pueden solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana, ¿no? Es un trámite que lo que hacemos es reconstruir este hilo filiatorio, partiendo del antepasado italiano, nacido en Italia, justamente posterior a la conformación del Reino de Italia, o que haya nacido antes pero que haya muerto después que ya existía el Reino de Italia. Y a partir de esta persona podemos, hasta el interesado, demostrar al juez esa procedencia y obtener ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento
se le da no solamente al que lo solicita, sino a los hijos menores de edad, en el caso que la persona que está interesada en esto tenga hijos menores de edad, y en el futuro también puede beneficiar al cónyuge en el caso de que esté casado. Ya no sería por iuris sanguinis, sino por matrimonio, pero es una mejora a todo el espectro social si la persona intenta, ¿no?, reconstruir esta línea afiliatoria y le va a permitir acceder, pues, a un pasaporte europeo. Yo creo que en este momento, lo detecto por el éxito que está teniendo CEFAR con la ciudadanía italiana. Vamos a poder ayudar a una cantidad de personas que están interesadas en obtener la ciudadanía. Buenas noches, Crisanto. Buenas noches, Belki. Gracias también por la oportunidad de compartir siempre el funcionamiento, ¿no?, de los procesos y de las actividades que estamos llevando a cabo desde CEFAR. Desde mi planteamiento como abogado español, Belki, y la tramitación de nacionalidades españolas y portuguesas, observo en mi trabajo diario la importancia del Departamento de Genealogía e Historia. No solo es una cuestión jurídica, que es fundamental, la impronta y el sello del abogado para el resultado exitoso de los procedimientos, sino la labor y la participación de los departamentos de Genealogía e Historia que CEFAR tiene tanto en Portugal, como en España, como en Italia, como en Colombia, como en Venezuela, en Perú. Si se me olvida alguno, que no me regañen los compañeros. México. México, efectivamente. Y nosotros, para España, pues efectivamente es importantísimo, ¿no?, los informes o los dictámenes que nos dan del Departamento de Genealogía para solicitar la nacionalidad española o portuguesa, por origen sefardí o por carta de naturaleza. A mí me gustaría, si fuese, que nos comentases un poco los documentos filiatorios, cómo se consiguen, qué documentos filiatorios aportan nuestros clientes, cuáles son necesarios para instar la demanda, que te extendieses un poco en ese tema. Realmente hablaba justo de esta reconstrucción de este hilo filiatorio, que a través aunque también con la ayuda de los profesionales de CEFAR se puede hacer, donde el interesado lo que tiene que hacer es presentarnos unos datos que permitan acceder a las actas civiles para hacer esta línea de descendiente desde el antepasado italiano, nacido en Italia, hasta el interesado, hasta nuestro cliente final, ¿no? ¿Estos documentos cuáles son? Pues los documentos de registro civil. Actas de nacimiento, actas de matrimonio, que demuestren todos estos escalones hasta llegar a nuestro interesado. Esos documentos evidentemente tienen que venir apostillados y después nosotros tendríamos que presentarlos traducidos en lengua italiana, ¿no? Pero hace falta las actas de registro civil y para esto la persona, pues algunos ya tienen algunos documentos, algunos tienen solo los datos para acceder a ellas y buscarlas en los registros civiles, pero en este particular, en cada caso, pues la persona nos irá diciendo, nosotros haremos una lista de los documentos necesarios desde este antepasado hasta nuestro interesado, dependiendo también del grupo familiar que quiera beneficiarse de este reconocimiento, les pasaremos una lista, insisto, de documentos registrales, nacimientos, matrimonios, las defunciones. A veces nos sirven las actas de defunción para recabar otros elementos que no constan en las actas de nacimiento. Estudiamos cada caso en particular para garantizar un resultado positivo en la gestión, ¿no? Pero básicamente, a ver, sí, son actas de estado civil. Son actas de estado civil que se buscan en el país donde llegó esta persona italiana, donde está nuestro solicitante, y en Italia también buscamos las actas de estado civil de este antepasado italiano. Para lo cual hace falta que pues, el interesado nos dé una información de dónde nació, el año de nacimiento, y en el caso de que haya alguna situación indeterminada, o sea, que no conozca realmente algún punto, si el Departamento de Genealogía de CEFAR, con toda una base de datos que ya tiene completa y que puede ayudar inclusive a dar
con la información faltante para que nosotros aquí en Italia podamos localizar esa acta de nacimiento. Es muy importante eso, sí. Sí, Así sí. es muy importante. Yo quería precisamente aprovechar la oportunidad para explicar, porque muchas veces cuando las personas se registran en nuestro proceso, en la página web de CEFAR, que es www.cefaruniversal.com, allí la persona puede entrar en inicio su proceso y solicitar la nacionalidad europea por ser descendiente de italiano. Entonces, en el momento en que se registra, tiene que aportarnos un árbol genealógico, porque nosotros tenemos que comprobar que realmente la persona es descendiente de un italiano. Y luego, pues, hacer la cita, bien sea con Belkis o con otro de nuestros abogados en Italia, preferiblemente con Belkis, y una vez que se haga la cita, pues entonces determinamos si los documentos que tenemos son suficientes o si hay que ponernos a buscar nuevos documentos. Muchas veces la persona no tiene los documentos suficientes. Es más, muchas veces, y nos ha pasado mucho, que la persona ni siquiera sabe que es descendiente de italiano. Pero cuando se registra, bien sea para otro proceso, nosotros nos damos cuenta, hey, pero aquí tiene un antepasado italiano. Podemos solicitar la nacionalidad italiana, se lo comunicamos al cliente y aportamos los datos. Pero hay un documento que es fundamental, sin el cual no tenemos caso. Y ese es, pues, la partida de nacimiento en Italia. Esa partida de nacimiento en Italia también la buscamos nosotros. Tenemos a los especialistas en genealogía que buscan ese tipo de documentos en Italia y son muy buenos y muy efectivos y los consiguen por lo general. Siempre es mejor que tengamos los datos de qué lugar en específico es la persona. ¿Es así, Belkis, o me equivoco? Sí, es así. Es importante tener una aproximación del lugar de nacimiento y también es importante, claro, conocer un poco el margen de los años en que debemos realizar esta búsqueda, ¿no? Sí que a veces nos encontramos con que en ese año pues el registro pues se destruyó porque la guerra, por eventualidades del momento, o que justamente los registros civiles parten de una fecha posterior al nacimiento de este antepasado italiano. También buscamos los documentos eclesiásticos que permitan acreditar este nacimiento a través del acta de bautismo, donde aparecen los datos de nacimiento, los datos de los padres, que es el documento y que donde vamos a partir con ese estudio de esa línea filiatoria, ¿no? Lo podemos hacer aquí y mientras más datos nos aporten es todavía mejor, evidentemente, pero ya con la base de datos que se va contando que CEFAR posee en este momento, entiendo que es más fácil reconducir la búsqueda, ¿no? Y esto es un tema interesantísimo porque mientras más clientes vamos estudiando, más casos vamos teniendo, vamos pudiendo inclusive hacer más eficaz esta búsqueda de este antepasado italiano. Y además, eso que has comentado, Crisanto, que me parece súper interesante, a veces la persona se registra y cree que pues tiene acceso o tiene una vía muy fácil y resulta que es la nacionalidad italiana a veces la que es más interesante y la más expedita porque la persona reúne todos los requisitos para esto, ¿no? Hace falta este antepasado, hace falta que este antepasado haya sido italiano al momento de tener su descendencia y, insisto, la reconstrucción de este hilo filiatorio. En este momento, pues, las búsquedas de documentos en cada país varían, pero es un procedimiento en el cual nosotros explicamos al juez esa procedencia italiana, dependiendo evidentemente si es una vía paterna o una vía materna, estudiamos cada caso en particular para hacerle la explicación en la demanda al juez de modo que garantice o que se quede perfectamente acreditada la procedencia de un antepasado italiano y se obtiene un reconocimiento que sería como lo que nosotros conocemos como una sentencia, pero que es un decreto, que ordena una transcripción del acta de nacimiento
con lo cual nuestro cliente al final podrá inscribirse en el registro de italianos en el extranjero y tramitar su pasaporte en su lugar de domicilio. Básicamente se trata de esto, ¿no? Es un procedimiento documental, más que todo. Una cosa que quería comentar, Belkis, fíjate que en Cefar nosotros tenemos un servicio que fue con el que comenzó Cefar, que es la solicitud de la nacionalidad española a los descendientes de sefarditas. Muchos de nuestros clientes ya han obtenido la nacionalidad española, ya tienen el pasaporte español. Yo quería preguntarle a Abel si una persona bueno, y a ti también, Belkis, a los dos, si una persona que ya tiene la nacionalidad italiana, la nacionalidad española, puede solicitar la nacionalidad italiana o tendría que renunciar a la española. Es muy interesante, además es una cuestión que preguntan, es como una preocupación constante en los solicitantes de cuando son o van a solicitar múltiples nacionalidades. Vamos a ver, yo siempre les digo una cosa, que los estados, la jurisdicción de los estados no trasciende fronteras. Es decir, lo que le digo a los clientes, usted puede leer en el Código Civil español o en el Código Civil canadiense o en el Código Civil italiano, usted deberá renunciar a su nacionalidad, Pero es que, en realidad, primero, que la compatibilidad de las nacionalidades latinoamericanas con española, portuguesa, filipina o de Andorra es perfectamente asumible, es decir, eso está reconocido. Pero aunque bien es verdad que en la normativa española, para algunas nacionalidades dice, usted deberá renunciar a su nacionalidad. Si es una nacionalidad de origen, que la italiana, me puede corregir Belkis, que el reconocimiento judicial es una nacionalidad de origen, bueno, ahí ya encontraríamos una cuestión tan sólida que, bueno, renunciar a una nacionalidad de origen, oye, ¿por qué? Pero en segundo lugar, aunque en España le dijeran, usted es español, pero si adquiere, o si usted quiere adquirir la nacionalidad española y previamente adquirió la italiana, dice, tendrá que renunciar a otras nacionalidades que no estén en el convenio. Pero es que créeme, Crisantos, que esa renuncia se hace ante un funcionario español del registro civil que no va a trascender. España no tiene potestad en territorio, en la jurisdicción italiana, ni en la norteamericana, ni en la canadiense en este caso, es decir, que es como un acto, primero, simbólico y protocolario, que no va a ningún lugar, quiero decirte, que no es algo que, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la comunidad británica que vive en la Costa del Sol, pues muchos se han hecho españoles, ¿no? Y entonces, imagínese un británico renunciar a su nacionalidad británica. Vamos a ver, renuncian verbalmente. Es irrenunciable. Ah, claro, un británico no va a renunciar nunca a su nacionalidad. Quiero decir que en España, efectivamente, quien adquiere la nacionalidad española, cuando esté en territorio español, será español. España no le va a reconocer otra nacionalidad, pero cuando viaje por el mundo, el solicitante o la persona será lo que él quiera ser, ¿no? Porque España no tiene jurisdicción más allá de su frontera. Así es, así es. Claro. Es una práctica internacionalmente conocida que las personas cuando tienen varias nacionalidades pues ejercen la nacionalidad según el sitio porque lo exigen los estados, según el lugar donde estén. En el caso de la nacionalidad adquirida por esta vía, la nacionalidad italiana se considera una nacionalidad de origen. A pesar del que el reconocimiento se produce con posterioridad, se retrotraen sus efectos al nacimiento. Con lo cual la persona pues se considera que siempre fue italiano. Y no presentaría este tipo de conflictos. O sea que al final, como dice también mi colega, si hay algún estado que exija una renuncia, esa renuncia queda allí porque no puede trascender a otra jurisdicción. Y en este caso, pues, hay tantísimas duplicidades de nacionalidades europeas que en teoría no pueden convivir, pero de facto conviven. Exacto. ¿No? Exacto. Y aparte que, por ejemplo, en el caso de los sefarditas, hay una exención que hace la ley nueva, donde ponen en un artículo que ponen que ahora las personas que son por origen sefardita, que adquieren nacionalidad española,
no tienen que renunciar a una nacionalidad previa que tuviesen, con lo que quedan excluidos, pues, que renuncien si tienen una nacionalidad italiana. Y en el caso de la portuguesa, por ejemplo, si estuviera la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, pues tampoco tienen por qué renunciar a la nacionalidad italiana. Es decir, que una persona perfectamente pudiera tener la nacionalidad italiana, la española y la portuguesa, sin ningún problema. Crisanto, tenemos casos que, bueno, por los motivos personales de los clientes son, bueno, cada persona tiene una motivación, un interés, una necesidad, un proyecto migratorio. No hay que olvidar que el componente emocional, ¿no?, de los proyectos migratorios. Y nosotros tenemos casos que, bueno, que hemos gestionado, que, bueno, personas que han adquirido la nacionalidad española, que luego han adquirido la portuguesa, que ahora están interesados en la italiana. La italiana. Bueno, es un componente emocional. Igual es un tributo o una memoria a sus antepasados. Cada uno tiene los motivos tan respetables y tan poderosos como para solicitar la nacionalidad. Y yo creo que, a ver, una nacionalidad te da muchos beneficios. Siempre, una nacionalidad del país que sea, siempre te da muchos beneficios. Igual las nacionalidades comportan obligaciones, pero son más los beneficios que te dan. Tanto, Claro, o sea, de claro. los beneficios, por ejemplo, dígame, la nacionalidad española, los beneficios que te da con la seguridad social en España, por ejemplo. O igualmente, pues, pasará en Portugal y en Italia también, pues, la nacionalidad italiana tiene muchos beneficios. Muchas veces pensamos que el único beneficio es, bueno, es una nacionalidad europea y eso me permite, pues, ir a Europa. No, los beneficios son muchos. O sea, te da posibilidad de hacer muchas cosas. Y Entonces, siempre es bueno. Nunca está de más solicitar una nueva nacionalidad. Y especialmente si es una nacionalidad europea, pues pienso yo. Pero una pregunta, Belkis. ¿Cuánto tiempo, cuál es el tiempo mínimo que nosotros hemos tardado en conseguir una nacionalidad italiana por la vía judicial? nosotros 3 el meses. tiempo que hemos tardado, no, por vía judicial, el mínimo que hemos tardado es 1 año y medio, ¿no? Es 1 año y medio, porque el procedimiento sí es un procedimiento burocrático judicial, y cuando se trata de temas judiciales, ya casi todos conocen que es una demanda que se presenta, que hay una asignación de un tribunal, hay una asignación de un juez, hay luego una asignación de una audiencia, hay una celebración de una audiencia y hay una conclusión, ¿no? Y hay que esperar también que esta sentencia pues quede definitivamente firme, con lo cual es un procedimiento que aparentemente es largo, lo digo siempre aparentemente, pero tiene una cosa ventajosísima, que es que la persona no tiene que estar aquí para iniciar el procedimiento ni en su conclusión. Entonces, imagínate que podemos tener alguna persona interesada en Australia que nunca ha venido a Europa y al final obtiene su reconocimiento y tramita su pasaporte europeo en Australia. Como tú decías, o sea, los intereses en la obtención de un pasaporte, no es solamente un tema que voy a Europa, ¿no? A veces yo tengo casos y tenemos casos en los que la persona está viviendo en España y tiene apellidos italianos y dice, bueno, es que yo soy médico y a mí me interesa España y ser español, porque es allí donde voy a ejercer la medicina. Y ser médico extranjero un poco me interfiere, tengo problemas en el ejercicio de mi profesión. Entonces esta persona, siendo italiana, pues quiere ser española, y al contrario, ¿no? Entonces, Claro. en alcance de lo que tú decías, ¿no? Pero en el procedimiento judicial, que a veces, y te confieso, se ve cuesta arriba porque son documentos a veces o lo ven en tiempos largos. No es tan largo porque la persona puede seguir desenvolviendo su actividad donde quiera que esté, se presenta la demanda, seguimos nosotros desde aquí su caso y después obtiene su reconocimiento, que quizás responde a motivos de los que sean afectivos, familiares, migratorios, económicos, cualquiera que sean Claro, las motivaciones. y me dices, Belkis, que esto quiero aclararlo, pues, porque en Italia, si vamos por la vía judicial, no tenemos que ir a Italia para solicitar una nacionalidad, porque, por ejemplo, por la vía consular,
la mayoría de las personas que lo han hecho por vía consular han tenido que viajar a Italia. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque fíjate una cosa, la gente que va a hacer los trámites al consulado, que debo decir que la presión de solicitudes en los consulados ha sido tan grande que la vía judicial por eso se ha convertido en una vía de una excepción, se ha convertido en una regla. La persona al final, por el volumen y por los tiempos de espera, prefiere al final venir a completar su trámite, ya sea de pasaportes, a pesar de haber obtenido el reconocimiento por vía consular, al final solicitan venir a tramitar su pasaporte o hacer inserciones posteriores de actas de nacimiento de los hijos, porque la vía consular en este momento está presentando serios retrasos por la presión migratoria, evidentemente. Entonces... Perdona, ¿cómo es eso de inscripciones posteriores por la vía judicial? De los hijos, por ejemplo, hay veces que tenemos alguna persona que le han dado ya su reconocimiento de ciudadanía italiana, supongamos vive en Estados Unidos, le nace un hijo y tiene que hacer el registro de nacimiento de su menor hijo también por vía consular. Esta persona, dependiendo de los tiempos de espera, al final va a preferir que nosotros, que CEFAR haga la transcripción de esta acta de nacimiento directamente aquí en Italia, o que le demos apoyo para tramitar el pasaporte italiano de su menor hijo aquí en Italia. Esto también se está convirtiendo en una necesidad, dado los tiempos de espera que están teniendo los consulados italianos, ¿no? ¿Y estos Entonces, son todos los consulados italianos en todo el mundo o es alguno en específico? bueno, la mayoría de los consulados en América tienen una gran presión de solicitudes y unos tiempos de espera que hasta Larguísimos. alcanzan en Brasil hasta 10 años. Hay Imagínate personas tú. que están esperando 10 años, hay personas que esperan por una cita 3 años, con lo cual, si el procedimiento ahora con todo este tema pandémico se está prolongando hasta 2 años, 2 años y medio, 3, sigue siendo todavía más rápido en muchos casos que la vía consular. No vamos a generalizar, pero yo digo que al final, entre la localización de documentos, las citas, que también tienen que hacer los interesados para legalizar las firmas de los traductores, todo esto, convierte nuestra fórmula judicial en una fórmula rápida, a pesar de ser de 2 años, más o menos. Y otra pregunta, Belkis, porque es que me lo han preguntado mucho. ¿Existe algún requisito de hablar el italiano? No, para el iuris sanguinis no existe este requerimiento. Solamente hace falta esta demostración de tu antepasado italiano con la línea, con los documentos filiatorios hasta llegar a ti. Sí va a hacer falta la acreditación del conocimiento de la lengua italiana en el nivel B1 para los cónyuges de italianos que quieran acceder a la ciudadanía italiana. Ellos sí van a tener que presentar este examen, que creo que también es un requisito que tiene la ciudadanía española también, si no me equivoco. A ver. Belkis, nosotros somos un poquito más benevolentes, nos conformamos con un A2. En Italia son más exigentes lingüísticamente. Aquí para la nacionalidad sí es un requisito que hay que hacer una prueba en el Instituto Cervantes. La página del Instituto Cervantes es súper didáctica y súper fácil de manejar. Y entonces ellos tienen cupos de exámenes y especializados además también para extranjeros, y con el nivel A2 sería suficiente acreditación para solicitar la nacionalidad española. Es una prueba que dedicándole unas pocas horas se pasa, fácilmente se pasa. Evidentemente esta prueba están exentos los hispanohablantes, es decir, sería para aquellas personas que vienen de países anglófonos o francófonos o de otra lengua, o, en fin. Claro. Sí, somos más benevolentes con la lengua nosotros. Sí, sí, igualmente para Portugal no es necesario. Para Portugal, ni Crisanto, ni conocimiento de la lengua. Si es por origen sefardí,
ni conocimiento de la lengua portuguesa, ni prueba de conocimientos sociales y constitucionales. Belkis, para Italia, la prueba de conocimientos sociales y constitucionales, cuando demandamos judicialmente, ¿sería necesario? No es necesaria, no es necesaria la prueba, sino la prueba filiatoria. En eso sí que tenemos esta gran ventaja, ¿no? Y también una gran ventaja para los cónyuges que tienen aprobado este conocimiento, esta prueba del B1, porque hay una cosa súper importante, Crisanto, que es que esta nacionalidad que puede solicitar el cónyuge de italiano, se puede hacer también si reside la unidad familiar en el extranjero, cosa que marca una diferencia con otras nacionalidades de Europa. Es decir, que si tenemos un ciudadano italiano que haya obtenido ya su reconocimiento como ciudadano italiano en el extranjero, el cónyuge en el extranjero podrá también solicitar su ciudadanía italiana, pero por matrimonio en este caso, y presentando el examen que también a través del Instituto de Cultura Italiana, que tiene sedes y departamentos en todo el mundo y en América Latina tantísimo, se puede hacer el examen del conocimiento de italiano. No tiene una connotación tanto de conocimiento social y cultural como de lengua, ¿no? Sí, evidentemente, siempre cuando hablamos del italiano, siempre se habla de la gastronomía italiana, siempre se habla de la cultura italiana, con lo cual las preguntas, evidentemente, a través de las cuales se formulan, se solicita este conocimiento, van a tener que ver con situaciones italianas que casi todos conocemos, ¿no? Como cuáles son los platos típicos, quién nombra a un artista importante, siempre vamos a salir allí a revisar un poco la cultura italiana a través del examen de la lengua. Y la verdad es que se me hace agua la boca solo pensar en la comida italiana. A mí me encanta la comida italiana. Y bueno, y la española también, obviamente. Sí. Son de mis favoritas. Pero, bueno, volviendo entonces al tema de la nacionalidad italiana, yo creo que una de las razones por las cuales una persona que ya tenga la nacionalidad española pudiera estar interesada en la nacionalidad italiana es porque precisamente le da acceso al cónyuge a obtener la nacionalidad. En cambio, en el caso de la española, esto no es así. Requiere luego residir en España durante un año por lo menos para después entrar a solicitarla y luego estas solicitudes, pues en el mejor de los casos, pues tardará un año en ser concedida. Como hay casos en que se puede tardar hasta 3 años más después de haber residido un año en España. Pero perfectamente una persona que ya haya obtenido la nacionalidad española por ser descendiente de sefardita, puede también tener un antepasado italiano, podemos solicitarle la nacionalidad italiana, no tiene que renunciar ni a la española, ni a la venezolana, o a la colombiana, o a la mexicana, y además de esto, puede extendérsela a su cónyuge. Que creo que sería una de las ventajas que tendría la nacionalidad italiana en este momento. Sí, sí, se requiere solamente 3 años de matrimonio para solicitar la ciudadanía italiana al cónyuge y que el matrimonio evidentemente esté registrado en Italia. Entonces, de allí que cuando iniciamos los trámites para el proceso del reconocimiento de la ciudadanía italiana, estudiamos cada caso e invitamos también a incluir a las personas, a los hijos, a incluir a todos los miembros de la familia y a incluir las actas de matrimonio de los solicitantes de manera que ya quede registrado el matrimonio en Italia y de manera que en el momento que salga el reconocimiento, el cónyuge pueda también presentar su solicitud de ciudadanía italiana, ¿no? Cada caso nosotros lo miramos con mucho detalle, de manera que podemos hacer un traje a medida a cada familia y hacer un plan que pueda beneficiar a la mayor cantidad de personas posible, dada que los tiempos de espera no son los que todo el mundo quisiera, ¿no? Claro. Belkis, mira, y una cosa para no dejarlo. Nosotros, además de los servicios de la nacionalidad italiana,
por la parte italiana prestamos muchos otros servicios. Así es, así es. En este momento estamos ofreciendo estos servicios de transcripción de actas de estado civil, cambios de estado civil, actas de separación y divorcio, que a veces la persona necesita que sea transcrito en Italia. Nos pueden hacer llegar todos estos documentos para nosotros directamente sin el trámite consular, lo hagamos aquí en el registro civil italiano. Podemos también ofrecer la asesoría en cuanto a otro tipo de situaciones que no son de ciudadanía, pero que tienen que ver con esta necesidad migratoria, con esta necesidad de instalarse, como son los permisos de residencia no electiva, no lucrativa, lo que en España se llama Golden Visa. O sea, CEFAR ha abierto en este momento un abanico de servicios para que las personas puedan escoger, ¿no?, en qué parte de Europa quieren depositar sus intereses, ¿no? Y bien sea que la persona haya tramitado su nacionalidad por la vía consular y hoy en día pues quiere hacer algún trámite por la vía judicial con nosotros, perfectamente lo podemos hacer. Así es, así es. Hay grupos familiares grandes que han hecho un inicio de trámite por vía consular y ya lo obtuvieron, y hay otros miembros de la misma familia que ahora deciden, por ejemplo, hacerlo a través de la vía judicial. No hay ningún conflicto, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Claro, y sobre todo es más rápido, porque una de las cosas que yo escucho continuamente es que las personas están un poco desesperadas porque se van por la vía consular y bueno, eso es un calvario que parece que no tiene fin. Entonces, pues esta es una excelente alternativa porque es muchísimo más rápido, mucho más expedito. Sí. Aunque muchas veces me dicen que los mismos clientes con los que yo hablo me dicen, no, pero es que ahora en los consulados se está moviendo más rápido. Me han dicho que ahora está... Pero eso, yo entiendo que eso no es verdad. Los consulados siguen siendo sumamente lentos, en general. Crisanto, en ese particular, de la manera como se trabaja aquí, yo creo que Abel puede dar fe que estuvo acompañándonos y pudo verificar, ¿no?, según tu experiencia que viste aquí, bueno, así mismo funciona el consulado italiano. Sí que... Belkis, perdona que te interrumpa de manera abrupta. Yo quiero hacer como una escenografía o algo, una fotografía visual. A mí me recordó un poco a la cinematografía italiana, de ver la oficina de registro llena de papeles, con el funcionario con el sello manual. Bueno, algo así, no tan exagerado, ojo, no tan exagerado, pero efectivamente ver la administración italiana me llamó la atención, porque es verdad que tienen unas formas y modelos que efectivamente yo visualizo el consulado italiano y claro, me llama la atención porque es algo anacrónico, por lo menos desde la visión de un profesional español del derecho. Y me llamó, fui muy curioso, me llamó soberanamente la atención. Sí, sí, yo no dudo que los funcionarios consulares hagan todo lo posible, ¿no?, por atender a toda esta cantidad de solicitudes. Pero justamente el método y la fórmula, que es una fórmula de toda la vida, por llamarla de alguna manera, que tienen, hace que sea un poquito lenta la resolución de los casos, ¿no? Habrá mucha buena voluntad en ir más rápido, pero todo eso que se hace en vía consular, luego aquí tiene que estar registrado. Y en esa parte a veces, Crisanto, no te puedes imaginar. Hay gente que sacó el pasaporte en América Latina hace 10 años y cuando lo va a renovar, el acta nunca lo registraron, nunca lo registraron. Eso pasa mucho. Sí, sí, y cambian también errores en los apellidos y luego la persona se queda indocumentada fuera porque ya salió de su país, está viviendo en otro país. Esos trámites también los está haciendo CEFAR ahora. Esas correcciones, esas transcripciones, esa localización de expediente consular que desapareció.
es un abanico grande que yo no sé si lo podemos repasar en algún momento, sino pues ya en otra reunión, porque entiendo que tendremos que hablar muchísimo de toda esta oferta de servicios de Cefar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, sin embargo, para poder obtener la nacionalidad italiana son necesarios ciertos documentos. Entonces, muchas veces las personas me dicen, bueno, sí, a mí me interesa sacar la nacionalidad italiana, pero dígame, por ejemplo, el caso de los venezolanos, que es tan alarmante porque generalmente se quejan de que no consiguen sacar los papeles que hacen falta. Yo quería preguntarle a Abel, ¿nosotros podemos ayudar en estos casos a los clientes? Cuando no Vamos a ver. consiguen las partidas apostilladas, las correcciones, las reinserciones, todo este tipo de cosas, ¿los podemos ayudar? Sí podemos ayudarle, porque es verdad que en algunas consultas observamos a clientes verdaderamente angustiados. ¿Por qué? Pues porque la situación de Venezuela, de la falta de movilidad, bueno, de los organismos cerrados. En Venezuela contamos con un servicio jurídico integral, aparte del genealógico, que, bueno, a través de los años de experiencia que tenemos en la tramitación de documentos, de apostillas, legalizaciones, obtención de actas de nacimiento, documentos filiatorios, etcétera, etcétera, tenemos unas oficinas bueno, que los clientes pueden solicitar información acerca de todos estos servicios a través del teléfono de la inscripción en Cefar, www.cefaruniversal.com, pueden solicitar toda la información precisa, o nuestros clientes a través de su coordinadora pertinente. Claro que sí. Vamos a decir coordinadores, porque siempre decimos coordinadoras, pero hay algunos cuantos coordinadores. Es cierto. Muy buenos, por cierto. Cierto. Bueno, pero hay que posicionar también. Muchas veces, bueno, olvidamos, también es como agravio comparativo, ¿no? Utilizar como el género masculino, incluyendo al término femenino, pues ahora que los coordinadores... Para compensar, ¿no? Para compensar. Compensen un poquito. Claro. Y yo siempre digo coordinadora, es verdad. Y existen excelentes coordinadores, claro que sí. No nos podemos olvidar de ello. Sí. Bueno. Y además que son muy buenos. Pero sí, mira, es que yo también me encantaría... ¿Perdón? Me gustaría hacer esta inciso, que es un tema importante, Crisanto, perdona la interrupción, porque hay veces que en algunos casos que el cliente, la inquietud que tiene es porque su antepasado o sus padres renunciaron y recuperaron la ciudadanía italiana. ¿Qué pasa en esos casos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que se trata de reconstruir una línea afiliatoria italiana y que a partir de allí, con los documentos registrales, los documentos de registro civil, podemos obtener el reconocimiento, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en estos casos? Y hay muchísimos, tú no te imaginas, muchísimos, porque así como he dicho hace un momento que una persona que es italiana y trabaja en España puede que solicite la ciudadanía, la nacionalidad española porque le interesa por su trabajo, también sucedió que en Venezuela, en Colombia, en México, la persona para ejercer su profesión tuvo que cambiar de ciudad y obtener la ciudadanía de ese país, pero luego la recuperó. Porque Italia permitió a través de un procedimiento administrativo la recuperación de la ciudadanía italiana. Todas esas personas, cuando van al consulado a solicitar el reconocimiento, todos esos descendientes de estas personas que perdieron y recuperaron, no pueden ir a la vía consular. Esas personas deben ir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de su ciudadanía italiana, porque el consulado entiende que hubo una interrupción del hilo filiatorio, ¿no? Entonces, esas personas también es importante estudiar cada caso porque hay posibilidad de obtener su reconocimiento. Aunque les hayan dicho que no cuando fueron al consulado. Sí. Porque es que esa es otra cosa. Muchas veces las personas van al consulado, preguntan, les dan una información y se quedan con esa respuesta. Y resulta ser que habían otros caminos que nunca exploraron.
Entonces, posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor no sabían que tenían derecho y hoy se están enterando. Sí, Entonces, vamos a ayudar a todas estas personas. Pues bueno, siempre hay muchísimas personas que se están registrando en CEFAR continuamente que quieren solicitar la nacionalidad italiana, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a todos. sí, sí. Para eso tenemos la infraestructura. Y sobre todo, sí, Crisanto, el tema legal es interesante, el tema judicial es interesante, y en esto me avalará Abel, porque a veces los procedimientos administrativos se establecen y se siguen por vía consular, pero cuando uno va a la vía judicial existe la jurisprudencia, existen estudios de casos antepasados, existen criterios de aplicación de normas que no pueden utilizarse por la vía administrativa. Entonces siempre es importante examinar cada caso, porque como bien dices, se te apagó el bombillo, no te dijeron que no, y resulta que sí hay una fórmula para hacerlo, pero no te la van a ofrecer. Claro, obviamente, obviamente. Y mira, Belki, me encantaría eso que me acabas de ofrecer, hacer otro live donde hablemos de el resto de servicios que estamos prestando en la parte italiana. Sería estupendo que organizásemos eso. Sí. A ver cuándo lo podemos organizar con Belkis. Y hablar de las nulidades eclesiásticas. No De las olviden nulidades eclesiásticas. No olviden que estamos en Roma. CEFAR tiene organización en Roma. Sí, sí. Eso es importantísimo también. Para muchas personas es de vital importancia, por sus creencias religiosas, por sus cuestiones. Bueno, nosotros, es decir, no vamos a cuestionar los motivos o los principios por los cuales las personas hacen determinados actos, pero para muchas personas y para muchos clientes es una cuestión de vital importancia. Así es. Y las nulidades de matrimonios eclesiásticos. Sí, exactamente. Sí, aquí en el despacho sí contamos con abogados canonistas que tramitan este tipo de procedimientos, realizan este tipo de procedimientos, y digo, y como dice Abel, cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene una motivación diferente, pero sí que estamos en disposición de ofrecer este servicio también. Belkis y Abel, yo estoy fascinado escuchándolos conversar y conversando con ustedes, porque, bueno, además la conversación es muy grata y las cosas, los temas que hemos tocado son muy interesantes, pero estamos llegando al final de nuestro live y, bueno, pues tengo que despedirlos. Si ustedes quieren despedirse, los invito a despedirse. Bueno, buenas. Gracias por la invitación, por habernos acompañado a las personas que nos están siguiendo. Saludo a Abel y a ti, Crisanto. Gracias por el invito. Bueno, nada, es siempre un placer, ¿no? Se me ha pasado, no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando. A mí me han parecido 5 minutos. Me han parecido 5 minutos, de verdad. A mí me han parecido 5 minutos también. No, pero es que se me ha pasado, digo, ¿ya? Cuando has dicho, ¿ya? Me he quedado como con ganas de más. Bueno, siempre es mejor quedarse así, ¿no? Con deseos. Nada, agradecer siempre la invitación que haces a compartir conocimientos, agradecer a la compañera, a nuestra compañera Belkis y a ti, Crisanto, por supuesto. Y aquí estamos a la orden para cuando quieras convocarnos nuevamente, porque para mí, ya te digo, es un placer. Me quedo siempre con ganas de más. Muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que están viendo este live, y pues invitarlos a que se metan en la página web de CEFAR, que es www.cefaruniversal.com. Allí pueden ver pues también mayor información, pueden llamarnos por teléfono, tenemos atención telefónica 24 horas, gratuita, la atención telefónica es gratuita, pueden llamarnos por teléfono y a partir de allí pues les pueden explicar, ayudar a solventar cualquier duda que tengan para iniciar un trámite o que les asignen a un coordinador en el caso de que no lo tengan. Y bueno, y si tienen coordinadores ya asignados, pues ponerse en contacto con sus coordinadores respectivamente. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Adiós, gracias, adiós. Chao.
Buenos días.